Hola, muy buenas noches. Soy el doctor Luis Fernando Treviño Aguirre, ortodoncista, y tenemos el día de hoy un programa preparado especialmente para ustedes sobre un tema muy importante que atañe a mi especialidad, lo que es la ortodoncia, y es la importancia que tienen las radiografías de mano o radiografía carpal, sí, usted escuchó bien, acerca de lo que son los tratamientos de ortopedia maxilofacial. Bueno, pues entonces vamos a partir ahora con la base de qué es la ortodoncia, porque muchos de ustedes pues no están obligados a saber, como en todas las carreras, en todas las licenciaturas, existen muchas especialidades. En odontología surgió a principios del siglo pasado esta especialidad ya en forma y se constituyó como la primera especialidad del campo de la odontología, lo que es la especialidad en ortodoncia. ¿Pero qué es la ortodoncia? Bueno, pues la ortodoncia es el estudio, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de todas las anomalías de la forma, de la posición de los dientes y de la relación que guardan los dientes entre sí con lo que son además las demás estructuras maxilofaciales, como son los huesos y los músculos que los rodean. Entonces, cuando hay un problema de posición de los dientes, vamos a hablar de lo que es la ortodoncia, pero no nada más nos enfocamos a lo que es en sí la posición de los dientes cuando están prácticamente chuecos, como le llaman las personas comúnmente, sino también nos encargamos del crecimiento y el desarrollo de los huesos y las estructuras que rodean a los dientes del macizo facial, es decir, lo que es la maxila, lo que es la mandíbula. Y entonces nos vamos a encargar de lo que es el desarrollo y el crecimiento para que sean adecuados y armónicos y vayan acorde con el tamaño y con la forma y la posición de los dientes. Entonces, nuestra especialidad en sí abarca dos áreas muy importantes, que es la ortodoncia propiamente dicha, que se encamina a los dientes, y lo que es, por otra parte, la ortopedia. La ortopedia también se realiza a nivel de nuestra especialidad, lo que es la ortodoncia en el campo de la odontología, porque para poder desarrollar de una forma óptima estos huesos de la cara. Entonces, distinguiendo una vez lo que es la ortopedia y la ortodoncia, nosotros tenemos que ver que para poder propiciar un crecimiento adecuado, vamos a distinguir tres momentos donde se exacerban estos crecimientos, donde nosotros les llamamos además picos de crecimiento, y estos picos de crecimiento suceden en tres momentos muy importantes. Número uno, al momento de nacer. Y es que ustedes, si notan, por ejemplo, aquellos que son papás, mamás, al momento que ustedes tienen a su hijo recién nacido, los pesa el pediatra y les dice, pues su bebé pesó 2 kilos 800 gramos, o pesó 3 kilos aproximadamente. O sea, ustedes saben cuánto pesó su bebé. Al mes siguiente, es decir, en 30 días, lo vuelven a pesar y a veces el crecimiento, o más bien el peso, se incrementa hasta en 400 gramos o 300 gramos. Es decir, que si pesó 2 kilos 800, a lo mejor ese bebé en un mes alcanza 3 kilos 300 gramos, lo cual es muchísimo, tomando en cuenta la cantidad de peso con el cual nació. Entonces, estos momentos son momentos de exacerbación, de crecimiento y desarrollo de nosotros los seres humanos. Otro momento de crecimiento y desarrollo es aproximadamente entre los 6 y 7 años de edad, que es cuando ustedes llevan a sus hijos a la escuela y al momento en que les ponen el uniforme, sobre todo el pantalón del primer año de primaria, y lo quieren reutilizar para cuando van al segundo año de primaria, queda corto. Es decir, ya se estiró este niño, su hijo ya es más alto, y entonces el pantalón, si ustedes no tomaron la precaución de dejarle una buena bastilla o un poquito más largo, entonces ya no les va a quedar y van a tener que comprar otro pantalón de uniforme, del uniforme escolar. Y bueno, el tercer pico de crecimiento o momento de exacerbación en que crecen es en la pubertad, en la adolescencia, y es aquí donde nosotros nos vamos a encaminar para poder hacer esta serie de estudios, el cual me trae aquí con ustedes con este tema que es por demás importante, y lo vamos a tratar de una manera muy sencilla para que ustedes no tengan el menor
problema en poder entender de una forma fácil. Y bueno, vamos a ver que este estudio se hace con la mano, con una simple radiografía, principalmente de la mano izquierda, y sobre la radiografía de la mano izquierda, en un paciente que está en crecimiento, vamos a ver qué edad tiene este niño. ¿Por qué? Bueno, existen 3 tipos de edades. La primera edad, y es la más importante y la que todos conocemos, es la edad cronológica. Si ustedes tienen un hijo que nació el 1 de enero del año 2010, quiere decir que el 1 de enero del año 2020 va a cumplir con exactitud y precisión 10 años. ¿Por qué? Porque esto cronológicamente así lo marca. Entonces, cada 1 de enero su hijo, si nació con esta fecha, va a cumplir años. Entonces, este es el momento cronológico y se mide en meses, igual, años, días, horas, minutos, pero existen otros 2 tipos de edades, como es la edad la edad biológica, y la edad biológica se divide en 2 edades, que es la dental y la de los huesos, que al referirse a la edad ósea o esquelética, se refiere básicamente a lo que es la madurez ósea o la madurez del cuerpo. En cuanto a la cronología de la erupción, que es la edad en que salen los dientes, va acorde con una tabla de promedios donde se estipula que aproximadamente a los 7 años de edad sale el incisivo central superior, por ejemplo, y el lateral sale aproximadamente, el lateral superior, a los 8 años de edad. Los incisivos inferiores, el central sale aproximadamente a los 6 y el lateral sale a los 7. Y tenemos un lapso de 1 año más o menos aproximadamente para que se considere dentro de la norma, del promedio en el cual se considere que está bien con la cronología de erupción del promedio de las personas. Pero si, por ejemplo, en lugar de salir a los 7 años, este incisivo central superior sale a los 8 años con 1 día, entonces ya se considera una erupción tardía. Por lo tanto, ya no está saliendo dentro del promedio de erupción de la edad dental. Y a esto nos referimos con edad dental. Pero existe otra edad, que es la edad ósea, que representa la madurez de los huesos y la cual nosotros la vamos a medir con este tipo de radiografía, que es la radiografía carpal. Algunos de ustedes a lo mejor también han escuchado de una especialidad que es de una rama afín con nosotros, que es la medicina, y es la endocrinología. Y los especialistas en endocrinología a veces se preocupan por el crecimiento, sobre todo en tallas, en aquellos pacientes los cuales no han alcanzado una altura que corresponda al promedio. Y entonces algunos papás están preocupados porque dicen: mi hijo está muy chaparrito, está muy bajito comparado con el promedio de sus compañeros en la escuela. En la minoría de las ocasiones también existe el caso contrario, donde el niño está muy desarrollado y a veces tiene 14 años y ya mide 2 metros. Entonces también hay un crecimiento excesivo y también requieren un tratamiento por parte de un especialista. Pues bueno, es igual. Nosotros los especialistas en ortodoncia, dentro del campo de la ortopedia, estamos preocupados por el crecimiento de los huesos de los niños, y es por eso que a nosotros se nos propone, sobre todo la Asociación Americana de Ortodoncia, que la primer consulta a valoración, que no quiere decir que sea a tratamiento, sea aproximadamente a los 7 años de edad, que es donde se presenta el segundo pico de crecimiento, este pico donde les digo que los niños que los llevan a 1º de primaria y que para el 2º año de primaria ya dejan los pantalones cortos, pues es precisamente por eso, porque podemos aprovechar este segundo pico de crecimiento. El primer pico de crecimiento, el que les expliqué que es al momento de nacer, casi no se utiliza en ortodoncia, a excepción de aquellos niños que nacen con algún síndrome o con algún problema de alteraciones en el crecimiento o con problemas de malformaciones. Por ejemplo, un paladar hendido, labio hendido, un paladar fisurado. Y en estos pacientes que tienen labio hendido y paladar fisurado, pues se les debe de dar forma desde un inicio para que puedan amamantar al bebé de una forma natural, y también para propiciar un adecuado crecimiento de los huesos durante este proceso. Entonces, la única excepción es cuando hay alguna malformación al momento de nacer, algún síndrome,
y si no, de ese momento o primer pico de crecimiento nos pasamos al segundo pico de crecimiento, que en realidad es un buen momento, pero el mejor momento en sí para hacer un tratamiento de ortopedia es el tercer pico de crecimiento. Este tercer pico de crecimiento que se presenta en la pubertad es muy difícil de captar porque resulta que su hijo no tiene el mismo momento de crecer, estos periodos de exacerbación en que crece, igual que su vecino o que su compañero. Y entonces vamos a continuar con el tema muy interesante acerca de la utilidad que tienen las radiografías de la mano o carpales para el diagnóstico de la edad o madurez que tienen sus hijos para ver si es apto para recibir todavía un tratamiento de ortopedia. ¿Por qué? Porque a veces llegan en una etapa muy tardía en donde ya no se les puede hacer el tratamiento de ortopedia y entonces tenemos que recurrir incluso a tratamientos de cirugía donde hay que operarles la mandíbula, la maxila, para poder recortar y proyectar más estos huesos y que estén más armónicos. Pero bueno, si un tratamiento se hace a tiempo, se puede evitar hasta cierto punto la cirugía. Y bueno, primero vamos a ver lo que es la anatomía de la mano. Para poder comprender la radiografía, les quiero explicar básicamente que la mano se divide en huesos que se llaman falanges, en huesos que se llaman metacarpos y los huesos carpos. Y las falanges a su vez están divididos por tres, sobre todo el dedo índice, el dedo medio, el anular, el meñique, están divididos por tres falanges, que es la distal, que es la que está más lejos del cuerpo, la medial, que se encuentra en medio, y la proximal, que es la que está más próxima al cuerpo, más cercana al centro de nosotros, ¿no? Y los metacarpos se dividen en 5, que a través del dedo pulgar es el primer metacarpo, el dedo índice corresponde al segundo metacarpo, la parte que correspondería a la falange del dedo anular, el dedo medio es el tercero y así, hasta llegar al meñique, que es el quinto metacarpo. Y luego vamos a ver otra imagen donde podemos ver precisamente esto que les menciono. Los metacarpos en realidad no tienen un nombre, sino están numerados como 1, 2, 3 o el metacarpo 4 o el metacarpo 5, de acuerdo al cual nos referimos. Sin embargo, los carpos sí tienen un nombre muy específico, de acuerdo a si parecen un trapecio, si parecen un gancho, si parecen a la forma que ustedes les ven. No tienen que grabárselos, no se los voy a pedir que se lo graben, simplemente lo traigo como una manera pues, de demostración. Y estos huesos en realidad son de una persona madura, un adulto, donde ya se formaron y están completos los metacarpos, donde están completos los carpos y donde también está completo los falanges que les mostrábamos en la imagen anterior. Entonces vamos a ver la siguiente imagen. Y es aquí donde quiero detenerme un poquito para explicarles. Miren, esta parte de la mano donde se ve morado, en realidad nos referimos a una parte cartilaginosa del hueso, donde todavía no está calcificado, no está mineralizado, y la parte de los huesos que se ven de una forma un poco más cremita, en color casi amarillito, pues en realidad son los falanges, los carpos y metacarpos, sobre todo, bueno, los metacarpos, porque los carpos en realidad son cartilaginosos, no son duros, no son un hueso así como muy mineralizado. Se van uniendo, esta parte moradita, se van uniendo con la parte amarilla y forman un solo hueso. Y existen entonces nombres que se les da, por ejemplo, a la parte amarilla, que son las diáfisis, y todo entre las falanges son las diáfisis, y esos disquitos que hay entre las falanges son las epífisis, esos disquitos de color morado, ¿verdad? Y en la parte de lo que es el carpo, esos huesos que van a ser en un futuro huesos sólidos, huesos mineralizados, y ahorita están cartilaginosos durante el periodo de crecimiento, están así representados en este color morado, ¿verdad? Entonces, básicamente, enfóquense muy bien en esta parte y quiero mostrarles otra siguiente imagen
donde se hizo varios estudios a través de un ortodoncista en Europa de apellido Björk. Él ha hecho varias veces estudios y él es el más conocido y sus estudios son a nivel mundial muy conocidos. Existe incluso un atlas que se maneja de la mano, que es prácticamente un libro donde se ven los estadios en donde va creciendo. Y él sacó, después de hacer una serie de estudios en muchos pacientes, un promedio en los cuales se presentaban estos estadios, del estadio 1 al estadio 9. Y el periodo de desarrollo es diferente en los hombres que en las mujeres. Las mujeres generalmente se desarrollan o maduran sus huesos antes. Estamos hablando que en promedio 2 años antes madura la mujer que el hombre, durante la adolescencia. Ya una vez que alcanzamos el periodo 9 o el estadio 9, de ahí nos vamos a la par. Pero mientras tanto, durante este periodo de crecimiento en la pubertad, las mujeres van en promedio 2 años adelante. Bueno, ¿qué sucede? Que hay características que distinguen cada uno de estos estadios. Por ejemplo, hay un hueso que ahí donde ven el número 3, es un hueso que tiene forma de sésamo y se le llama hueso sesamoideo. Y bueno, ¿a qué se refiere el sésamo? Es como una semillita, así como existe la lenteja, existe la ajonjolí, pues existe este huesecillo que aparece más o menos en la etapa 4, y en la etapa 4 es característica porque cuando recién comienza a mineralizarse y se ve en la radiografía ese huesecillo sesamoideo, se tiene 1 año aproximadamente para llegar a la etapa 5, y la etapa 5 marca el periodo de crecimiento más elevado, más exacerbado, y en el cual nosotros tenemos que aprovechar antes de que termine este periodo para poder nosotros estimular a que crezca una mandíbula que se encuentra corta o una maxila que se encuentra corta o no está proyectada, o también una mandíbula que está muy grande y nos muestra un paciente con prognatismo, es decir, que está sobrepasado su mandíbula sobre el nivel de crecimiento de la parte de la maxila. Entonces, y ahorita les voy a explicar lo que es en promedio el estadio 6, 7, 8 y 9. No quiero que se metan mucho en esto. ¿Por qué? Porque esto en realidad son estudios que hacemos nosotros y, como les digo, incluso nosotros tenemos que consultar tablas, tenemos que consultar este atlas para ir pues viendo la madurez que tienen nuestros pacientes y corroborar si checa la edad cronológica que tienen sus hijos. Es decir, desde el momento en que nacieron hasta el momento en que comenzaron el tratamiento de ortopedia, con la madurez ósea, para ver si podemos nosotros solucionar a tiempos estos problemas. Y entonces aquí tenemos y traigo conmigo 2 radiografías de mis pacientes, de mi clínica, donde podemos ver aquí del lado izquierdo la foto de un niño, varón, un paciente. Obviamente no puse el nombre del niño, y ya aparece... no aparece el huesecillo sesamoideo. Por lo tanto, y debido a que aparece cierta calcificación del hueso pisiforme, que es un dedo de los carpos, es un hueso de los carpos, y se empieza a calcificar, quiere decir que se encuentra en la etapa 3, porque esa es una característica de la etapa 3. Entonces, sabiendo las características que tiene cada una de las etapas, yo lo voy a situar y me voy a la tabla y digo, bueno, pues el niño, ¿qué edad tiene? Pues bueno, aquí vemos la edad cronológica dentro del recuadro blanco, y si se fijan no corresponde con la edad biológica, ¿verdad? O la edad o madurez ósea. ¿Por qué? Porque a nivel cronológico tiene menos edad que la madurez que representa, ¿verdad? También se ve, ¿por qué? Pues porque en el hueso radio todavía no se osifica lo suficiente como para unirse con la parte de cartílago que le corresponde. Y bueno, en la radiografía de la señorita, de la joven que tiene 13 años, ¿verdad? Y algunos mesecitos, nos fijamos que ella no tiene estos discos entre las falanges, estas que nosotros le llamamos epífisis. Estas epífisis o disquitos que hay entre una falange y otra se van uniendo en cierto periodo de la vida, durante la adolescencia. Y entonces
van desapareciendo, o más que desaparecer, se van calcificando y se van uniendo a la falange para formar un solo hueso, y después ya no se pueden ver estos discos, que eran lo que yo les explicaba de la parte morada de la imagen anterior. Entonces, ¿qué sucede? Que del dedo medio, en la etapa 6, se ve si todavía se está calcificando o mineralizando en lo que es la falange más distal. En la etapa 7, en la que es la más proximal, y la última en calcificar, y es cuando se encuentra en la etapa 8, es el falange medio, cuando la epífisis y lo que corresponde la diáfisis al falange medio del dedo, o sea, falange medial del dedo medio, se unen para formar un solo hueso. Entonces ya estamos en la etapa 8. Entonces, de acuerdo a estas etapas, nos dicen, si nos vamos a la tabla, la madurez ósea que tienen, y como les mencioné, a partir de la etapa 5 es cuando se alcanza la madurez, y tenemos aproximadamente entre la etapa 4 y 5, un año. ¿Qué caracteriza a la etapa 4 también? Bueno, en algunas niñas aparece la menstruación, lo que es la menarca. Menarca nos referimos a la primera vez que menstrua una mujer, y en esto a veces pues sí nosotros tenemos que hacerles una serie de cuestionamientos a los pacientes para ver las características del desarrollo de la pubertad y ver el desarrollo. Generalmente cuando ocurre la menarca es en la etapa 4, y también corresponde, sin necesidad a veces de tomar una radiografía carpal, o nos indica que tenemos un año para aprovechar este pico de crecimiento, ya que después va a llegar la etapa 5, donde va a disminuir este crecimiento y irse desacelerando para irse a la etapa 6, etapa 7, etapa 8, y luego incluso llegar a la etapa 9, donde ya no hay crecimiento. Y deja de haber estas partes moradas, que son lo que es el tejido cartilaginoso, y se unen las epífisis con las diáfisis. Entonces, bueno, esto es muy sencillo si ustedes lo ven desde este punto de vista, consultando los cuadros, y yo solamente les quiero pasar a algunos pacientes a manera ya de ejemplo para que vean lo que se puede hacer y no durante estos picos de crecimiento. Entonces vamos a ver estas imágenes. Este es un paciente que aprovechamos el segundo pico de crecimiento, un paciente de mi consulta. Él tenía una mordida cruzada anterior, donde si ustedes pueden ver su perfil, pues a lo mejor no está muy adecuado todavía, pero tenía una mordida invertida, es decir, que los dientes de abajo estaban por fuera de los dientes de arriba. Los dientes de arriba estaban adentro. Entonces, este aparato que se llama máscara facial, y el cual el paciente usó durante el segundo pico de crecimiento, aproximadamente entre los 7 y los 8 años de edad, usó, digamos, a los 8 años de edad, nos permitió aprovechar este segundo pico de crecimiento para poder corregir el problema desde el punto de vista ortopédico. ¿Qué pasa? Que, bueno, no le enderezamos los dientes en sí, le colocamos única y exclusivamente este aparato ortopédico, y lo que hicimos fue que los dientes que estaban en mordida cruzada anterior, lo que hicimos es que cruzamos la parte superior para que brinque y se descruce esta mordida. Vamos a ver otro caso con otra imagen. Y este es otro paciente con una edad mayor, donde fíjense en el perfil. Vamos a ver las fotografías de adentro de su boca en otra imagen. Y bueno, yo creo que con esto nos vamos a despedir. Este ha sido todo por hoy. Los esperamos en un programa más de Odontología para Todos.